Los Kowalski es presentado por Mówimy po hiszpańsku. Eventos, visitas guiadas, traducción, portal de negocios y muchas cosas más. Visita mówimepohiszpańsku.com y sigue las redes sociales de Mówimy po hiszpańsku. Hablamos en español. Es la hora de escuchar y disfrutar a nuestros distinguidos anfitriones, los Kowalski, con Yunuen Hernández como el Pan Kowalski y César Puebla como el señor Kowalski. Los Kowalski, música y conversaciones en español. Escúchanos todos los lunes a las 8 de la noche por radiovnet.pl. Idea original, dirección y producción, Jan Kowalski. Hoy en Los Kowalski, Anna Bajczuk, editora y periodista que presenta su libro Los chicos de Varsovia desde Buenos Aires. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. La depresión sin réplica. La depresión sin réplica.
Bueno, él mató a un policía motorizado, el tesoro. Lo escuchamos hoy porque vamos a hablar con Ana Weichuk. Ana, hablas desde Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente, desde Buenos Aires, desde la Desde ciudad de Buenos Buenos Aires. De Buenos Aires. Entonces, eres editora y periodista. Estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias de la Comunicación. Así es. Y presentas un libro este año que se llama Los chicos de Varsovia. Cuéntanos. Sí, exactamente. Bueno, evidentemente tienes raíces polacas, Weichuk, pero toda tu vida has vivido en Argentina. Tú eres argentina. Naciste ya en Argentina. En realidad, los polacos eran mis abuelos que llegaron a la Argentina en el año 51, después de la Segunda Guerra, con mi papá de 1 año y medio, pero mi papá ya nacido en Londres, en el exilio de mis abuelos. Ajá. Y entonces tú, bueno, solo por parte de tus abuelos es que tuviste contacto con Polonia. ¿Habías venido en Polonia antes o antes? Bueno, sé que por el libro tuviste interés de venir, pero ¿en este tiempo hubo opción de venir acá o cómo fue? Sí, yo en realidad no crecí muy cerca de mi familia polaca, así que no estaba familiarizada ni con el idioma, ni con las comidas tradicionales, ni con las costumbres. Pero bueno, ya de más grande nos contactó a mi familia un primo de mi abuelo que también se había exiliado, pero en los años 60 a Estados Unidos, y él había armado el árbol genealógico de la familia. Y cuando yo vi ese árbol genealógico me empecé a interesar mucho por mis raíces polacas, por muchas historias algunas de ellas muy trágicas que habían sucedido a mi familia durante la Segunda Guerra Mundial, y entre ellas unos primos de mi abuelo que habían peleado en el levantamiento de Varsovia, un tío bisabuelo mío que era sacerdote y fue asesinado en Dachau. Y me empecé a interesar mucho, y en el año 2008 viajé por primera vez a Varsovia, donde conocí a mi familia más cercana, que es una prima de mi papá y su familia. Y a partir de ahí viajé varias veces. Viajé 4 veces a Varsovia. Y en ese tiempo entiendo que escribiste un libro, no sé si, me parece que fue de poesía entonces, ¿no? Sí. El libro de los polacos. El libro de los polacos fue un libro de poesía que escribí en el año 2003, poco después de enterarme, de conocer este árbol genealógico de la familia. Y ese libro ganó un premio en España y fue editado en España en el año 2004. Pero yo no había vuelto a escribir a partir de ahí ni poesía ni nada relacionado con mi familia, hasta que en el 2014, cuando se cumplieron 70 años del levantamiento de Varsovia, empecé a investigar y encontré también aquí en la Argentina algunos ex insurgentes que se habían exiliado en la Argentina. Llegaron aproximadamente 200 a la Argentina, de quienes habían peleado durante el levantamiento, pero bueno, a esta altura muy pocos todavía estaban vivos. Y bueno, encontré algunos y ahí empecé a armar un artículo para un periódico muy importante aquí que se llama La Nación, y me quedó tanto material afuera, sobre todo la historia de mi propia familia, que así fue como decidí escribir un libro contándole al público en español un hecho que es bastante desconocido de este lado del océano, que es el levantamiento de Varsovia. Uh-huh. Ese primer libro, el libro de los polacos, es poesía. Sí, es poesía. Sí. Y básicamente no he tenido oportunidad de leerlo, pero es que una alegoría, es triste. ¿De qué va? Es una poesía narrativa que va contando diferentes episodios de la historia de mi familia, particularmente de la historia de mi abuela. Mi abuela Estefanía vivía en, no sé pronunciarlo bien, pero algo así como Trembowla, que es un sitio en el este de Polonia que ahora es parte de Ucrania. Y a ella en el año 40 los soviéticos enviaron a ella y a su madre a Kazajistán, a un kolhos, a un campo de trabajo.
Y bueno, esa experiencia, y ella después cuando liberan a los polacos en la Unión Soviética en el año 41, ella pasa a formar parte como personal civil del ejército del general Władysław Anders. Y, y ella vive en muchos lugares, en Palestina, en Irán, en Irak, hizo todo ese recorrido por Medio Oriente que hicieron tantos polacos en esa época, y esa historia a mí me había impresionado bastante, ella era muy joven, y bueno, varios de esos poemas son sobre mi abuela y otros sobre esta distancia que había con mi familia, estas raíces que yo no conocía, este idioma desconocido para mí y que me parecía una suerte de misterio. Ujú, entiendo, entiendo. Eh, y todo en español. No me diste ninguna Todo en palabra por ahí. español, sí, sí, sí. Alguna palabrita polaca. Hay un poema que se Ah, llama W domu, en casa. en casa, y alguna palabrita más, pero bueno, recién empecé a aprender polaco hace 2 años Ujú. y me está resultando bastante difícil. Es complicado. Ya viviendo Pero acá bueno, es un rollo. de a poco, por lo menos si leo algo, entiendo. Ya no es tan ilegible para mí. Ajá. Pero y la comunidad polaca allá debe ser bastante importante, ¿no? Muy importante, la Mm, inmigración polaca en la Argentina durante todo el siglo XX fue una de las inmigraciones más grandes en el país, y sobre todo también la última gran oleada fue después de la Segunda Guerra. Entre el ujú, año 46 y el año 51 llegaron aproximadamente 25.000 polacos a la Argentina, pero durante todo el siglo XX, principios del siglo, entre guerras, había llegado muchísimo, así que es una comunidad bastante grande que yo descubro un poco ahora porque me está escribiendo muchísima gente por el libro contándome historias similares a la de mi familia, y descubro que hay muchos más polacos de lo que yo creía también. eso, porque sí, hay muchos españoles, italianos, ¿no? Que fueron a Sí. Argentina y que los polacos sería que como tercera, es tan grande o... Sí, posiblemente entre Ah, tercera, cuarta inmigración, porque también pensá que vinieron muchos polacos ujú, de territorios que ahora no son Polonia, ¿no? ujú, Territorios que antes eran Polonia, pero ahora son Ucrania o son parte de Rusia o parte de Alemania, digamos. Hay mucha gente de origen polaco, pero que por ahí vino de territorios que hoy día ya no son Polonia. ujú, sí. Eh, Muy curioso. He conocido gente aquí, argentinos, y, me dicen que, por ejemplo, en la parte de Misiones es donde más se concentraron o donde más polacos se pueden encontrar en Argentina, ¿no? Como... En la parte de Misiones hay muchos descendientes de polacos ahora y fue una Mm, de las inmigraciones, digamos, más cerca de principios de siglo. Los ujú, polacos que se establecieron en Misiones son más bien de origen campesino o que se dedicaron a la agricultura. Es un lugar donde se cultiva lo que aquí, supongo que tal vez en Polonia conocen, pero que aquí es muy popular, que es la yerba mate. sí. Es una zona, y la segunda oleada, la más cercana en el tiempo, la que vino después de la Segunda Guerra, se estableció principalmente en Buenos Aires y en otras ciudades, también mucho en la Patagonia Argentina, donde se necesitaba trabajo, pero yo diría que la primera oleada fue más de que se dedicó a la agricultura, y ya la segunda oleada, más cercana en el tiempo, eran con profesiones, digamos, ingenieros, técnicos, Ujú, mucho, sobre todo mucha gente dedicada a la ingeniería y la arquitectura, y que trabajaron aquí en fábricas o en pequeños comercios. Y bueno, ya después sus hijos, por supuesto, estudiaron y fueron a la universidad. Pero venía como digamos que los polacos que llegaron a la Argentina después de la guerra venían generalmente con una educación terciaria o universitaria. ujú. Esos son los que llegaron durante el comunismo, ¿no? Que salían poco a poco. Sí, muchos de los que Mm, no pudieron volver a Polonia, como en el caso de mis abuelos, ujú, que quedaron en Inglaterra, la mayoría de los que yo entrevisté para mi libro habían venido de Inglaterra, muy que bien. fue cuando, digamos, entre el año 46 y el año 51. Y después algunos que pudieron ir saliendo en esa época, pero la mayoría eran los que habían quedado ya fuera de Polonia por la guerra y que por varias razones en realidad, una de ellas era
porque podían ser perseguidos por el comunismo, otros por el miedo a sufrir otra guerra en Europa. Decidieron no volver a Polonia y tampoco quedarse en Europa. Y bueno, Argentina era un país que les ofrecía, donde había trabajo, donde no se les pedía una visa, donde no se necesitaba dinero ni demostrar que uno tenía dinero para venir. Era un país en esa época bastante abierto, de brazos abiertos a la inmigración, y por eso creo que muchos polacos eligieron venir tan lejos, ¿no? Porque es una cultura muy diferente y muy lejana. Eso. Bueno, vamos a escuchar una canción. Es una polaca que tiene ascendencia peruana. Y se llama Marita Albán Juárez. Y interpreta una canción de la Argentina, Alfonsina y el mar. Ah, sí, muy famosa. Venga. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustias te acompañó, que dolores viejos cayó para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua del viento y de sal. Te quiebre el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como un sueño. Dormida Alfonsina, vestida de cinco sirenitas te llevarán por camino de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile
Fue Marita Albán Juárez, Alfonsina y el mar, una onda jazz mezclada con pues el folk. ¿Esto es folk argentino? Mercedes Sí, Sosa, que ¿no? no, De no. alguna forma. Popular, ¿no? Mercedes Sosa, sí, el folclore, sí. Ujú, Ella la hizo muy popular ujú. esa canción. Muy bien. Bueno, ahora el libro, Los chicos de Varsovia. Los chicos de Varsovia son... ¿Por qué los chicos de Varsovia? En realidad, por varias razones. Primero porque de los tres primos de mi abuelo que murieron y pelearon en el levantamiento eran muy jóvenes, Ujú, tenían 15, 18 y 20 años. ujú, Sus nombres están en el muro del Museo del Levantamiento ahí en Varsovia. Y bueno, aquí en Argentina, chicos, se le dice a la gente, se le puede decir a los niños, pero en general se le dice a la gente joven. eso. Y, y la verdad es que los que pelearon en el levantamiento eran chicos, ¿no? Creo que la traducción exacta en polaco sería chłopcy, Sí. pero yo también me inspiré en Warszawski Dzieci, en una canción muy famosa del levantamiento, Ajá. en el sentido también de hijos de esa ciudad, ¿no? Como que vivían en esa ciudad, pero habían dado la vida por esa ciudad, eran como hijos de esa ciudad. Eh, Así que bueno, fue un poco por la edad de la mayoría de los que pelearon en el levantamiento, Ok. por la inspiración de esa canción también. Porque también pensaba, porque hay un monumento para los niños, de verdad, niños que tuvieron un papel importante también en el levantamiento, Sí, ¿no? sí, Entonces, pero el libro no se refiere a ellos, sino ok. más bien, aunque una de las historias que cuento es de un niño que tenía Ujú, 7 años y que vivía en el barrio de Bola y se salvó por muy poco de ser asesinado cuando las fuerzas de Himmler que mandó a Polonia entraron a principios de agosto del 44. La mayoría de las historias que cuento son de jóvenes, 15, 16, ok, 18, 20 años. ok. Y bueno, hablamos de un tema que también, debo decirlo, yo no sabía de esto hasta que vine acá. Claro. Y bueno, me enteré y me imagino que, como bien dijiste al principio, en América no nos enteramos de estas cosas, ¿no? No se sabe mucho. No, es una historia que no, la verdad que por lo que tengo entendido y por lo que investigué para este libro, es una historia que no ha salido mucho de los límites de Polonia por varias razones. Una de ellas es que cuando inmediatamente después de la guerra a Stalin era un tema del cual no se podía hablar, del cual no estaba bien visto hablar, porque era un movimiento nacionalista, que era por supuesto todo lo contrario de lo que Stalin quería para Polonia, o sea que estuvo bastante silenciado durante muchos años, no solo por Stalin o por el régimen comunista, sino también por otro lado, porque los aliados tuvieron un papel bastante vergonzoso en el sentido de que dejaron abandonada a Polonia, no ayudaron a Polonia como deberían haberlo hecho siendo aliados, y creo que por eso tampoco hay mucha investigación del lado de la historiografía occidental. Aquí el único libro que se consigue del levantamiento es Varsovia 1944 de Norman Davis, un historiador Sí. británico, y que fue el primero que yo leí y por el cual me interesé en esta historia. Aquí en América, bueno, a vos te habrá pasado, muchos se lo confunden con el levantamiento del gueto de Varsovia. Y yo tuve como que contar que, más allá de que en mi libro también hablo del levantamiento del gueto, esto sucedió después y fue una resistencia nacionalista la que hizo el levantamiento. Yo lo mismo, leí ese libro cuando llegué a Varsovia y me enteré básicamente de todo el drama que ocurrió. Eh, pero tu libro es histórico, o sea, o es una novela, ¿qué es? No, podríamos decir que es una crónica, es una no Ujú, ficción. El libro cuenta el viaje que hice en primera persona, el viaje que hice con mi padre a Polonia en el 2015 buscando esta historia y se va hilando con las historias, mientras voy buscando en este libro la historia de mis familiares muertos durante el levantamiento, voy intercalando con las historias de cinco historias de polacos que llegaron a la Argentina y que habían participado del levantamiento. Y es una suerte
sí, digamos que está contado con los recursos de la ficción, está escrito como si fuese una novela, pero es una no ficción, todo lo que cuento es real y todo ha sido investigado, entrevistado. Y en el libro también uso algunos recursos, también hay poemas, hay algunas fotos que pedí al Museo del Levantamiento ahí en Varsovia, hay noticias de diario, hay cartas, hay varios recursos para contar esta historia tan lejana. Y, perdona, ¿y dónde se publicó el libro? ¿En Argentina? Sí, el libro se lo publicó el sello Sudamericana. Este sello pertenece a una editorial multinacional que es Penguin Random House. Y la verdad que se publicó en junio, hace 2 meses y medio, y la verdad que tuvo una recepción que yo no esperaba, sobre todo al ser un tema tan desconocido aquí. Pero bueno, ya voy por la 3ª edición, así que estoy como muy contenta porque nada, fue una suerte de pequeño bestseller. Es en tan poco tiempo ya. ¿Solo Sí. solo se publica en Argentina o también en el resto de América? Por ahora solo en Argentina. Mi ilusión es que se publique en Polonia también, donde además de esta entrevista que tan amablemente me estás haciendo, No, gracias por nosotros. me han hecho otras entrevistas también, o sea que mi ilusión sería que pueda publicarse también en otros idiomas, porque más allá de que hable de la tragedia y del levantamiento y que cuente la historia cronológica del levantamiento, es una historia como de encuentro entre padre e hijo, es una historia de búsqueda de los orígenes, es una historia de todo país que ha recibido inmigrantes, tiene, ¿no?, en su seno. Aquí en la Argentina hay una frase un poco bromista que solemos decir, que es que los argentinos descendemos de los barcos. Nuestros orígenes son los barcos, venimos de Europa. Entonces creo que también por eso en Argentina tuvo tan buena recepción, porque todos tenemos algún familiar, algún ancestro que viene si no es de Polonia, es de Alemania, es de España, de todas esas historias de guerras y de tanta convulsión que hubo en Europa durante el siglo XX. Bueno, y escuchemos ahora una canción más. Juana Molina, Los pies helados. Que no dura
Luana Molina, Los pies helados. Y de las experiencias que tu padre te cuenta en el libro, ¿cuáles resaltas? Te pregunto porque yo viviendo acá, no sé, con gente que conozco, me cuenta, no sé, por ejemplo, alguien me contaba, no, bueno, y estamos en el autobús, y dice, bueno, y aquí me contaba mi abuelo que aquí mataron a no sé cuánta gente, ¿no? Y nada, yo sobreviví. Y así vas cruzando por esa calle y sigues, ¿no? Son pequeñas historias que, bueno, contadas de carne viva, de gente que lo vivió, es increíble, ¿no? Es particular. Sí, en realidad la fuimos descubriendo juntos porque mi papá nació después de la guerra, pero por ejemplo una historia que nos fue muy fuerte para nosotros es la prima de mi abuelo que peleó en el levantamiento, murió en Stare Miasto, en la ciudad vieja, cuando el 13 de agosto del 44. Es una historia bastante conocida del levantamiento. Un tanque queda abandonado, un tanque alemán, los insurgentes un poco irresponsablemente lo meten dentro de la barricada y hacen como un desfile triunfal con ese tanque, y ese tanque tenía un mecanismo que era para derribar barricadas, y que por subir una barricada cae el mecanismo y explota el tanque y mata alrededor de 300 personas, muchos niños, muchos civiles que estaban festejando haber recuperado este tanque de los nazis. Y la prima de mi abuelo queda herida y se recupera en un hospital de campaña en la calle Kilinsky, en Kilinsky y Podvale, ahí en el centro histórico. Y ver todo ese lugar y hablar con gente que la había conocido fue muy fuerte para nosotros. También viajamos a Krasnista, cerca de Lublin, que es el pueblo donde eran originarios los primos de mi abuelo, y allí fue muy emocionante porque hicieron un acto en la plaza central con los Boy Scouts de la zona, y nos entregaron una medalla a mi papá y a mí, recordando a estos hermanos que habían dado su vida por Polonia. Y eso creo que fue uno de los momentos más emocionantes del viaje, porque era como un sueño, ¿viste? Una cosa así un poco irreal. Estábamos mi papá y yo en un pueblito en el este de Polonia, en un día que hacía un calor tremendo, donde nos daban esta medalla y nos homenajeaba a toda esta gente que no conocíamos. Eso fue como una de las cosas más emocionantes. Genial. ¿Y cómo fue tu experiencia en Varsovia? Como de escuchar y ya venir a verla por primera vez. Bueno, fue muy... a mí es una ciudad que me encanta, que pienso que podría vivir, no sé si en el invierno, pero bueno, es una ciudad que me pareció mucho más cosmopolita que de lo que pensaba, pero además tiene tanta historia. Tenía la sensación de estar en una ciudad, en algún punto eso lo cuento en el libro, como una ciudad que literalmente está arriba de otra, ¿no? De una que quedó sepultada, de una ciudad que quedó, de hecho, de muchos muertos que quedaron ahí, y era como una sensación de estar en una ciudad donde no solo estaba habitada por las personas, sino también por sus historias y sus fantasmas, ¿no? Todos aquellos que murieron durante la guerra, y para mí esa mezcla de historia y de estos lugares, estas placas que hay por todas las calles de Varsovia recordando a sus muertos, con la modernidad que uno ve, sobre todo en los últimos años, porque desde que yo fui la primera vez en el 2008 hasta la última en 2015, también la ciudad cambió mucho. Sí. Muchos edificios, fue muy, no sé, es una ciudad con la que tengo lazos emocionales bastante profundos, más allá de que mi familia no era de Varsovia específicamente, sino de Siedlce, creo que se dice, a 90 kilómetros de Varsovia. No sé, siento como que estoy en casa cuando estoy ahí. Genial. Y especialmente tu padre, ¿no? ¿Él nació acá o en Inglaterra? No, él nació en Londres, nació cuando... pero para él también siempre fue Polonia una patria imaginada, porque cuando él vino a la Argentina con mis abuelos, tenía 1 año y medio, y hasta los 5 o 6 años que empezó la escuela, él hablaba polaco, porque en su casa siempre se habló polaco, se comía comida polaca, se seguían tradiciones polacas, era de alguna manera como que él vivía en una Polonia, entre comillas, implantada en Buenos Aires.
Ujú. Entonces, él es una patria que él siempre imaginó y nunca vivió. Y a través de, bueno, y recién conoció cuando él tenía 50 años. Así Ujú. que para él también fue un viaje muy emotivo y para mí las veces que lo acompañé, para mis hermanos las veces que lo acompañaron, siempre ha sido muy, muy emotivo volver a esas raíces. Todavía tenemos bastantes familiares ahí y lejanos, ¿no? No son inmediatos, pero bueno, siempre uno se siente como muy, no sé, como que una parte de su historia transcurrió ahí, aunque uno no la haya vivido. Claro. ¿Y tu padre habla polaco? Lo que entendí. Perfecto, sí, sí, habla muy buen polaco. Y perfecto porque sus padres siempre le hablaron en polaco. Sí, porque siempre, y además él habló toda la vida con sus padres en polaco. En la casa de mis Ah, abuelos, entre mi papá y su hermana, mi tía, y mis abuelos siempre se hablaba polaco. ah. Y son esas cosas que creo que te quedan. Mi papá no lo escribe bien y no lo lee bien, pero lo Ah. habla perfecto, porque bueno, se transmitió oralmente en su casa, Ujú. pero es increíble cómo esas cosas que uno aprende de chico, la lengua no se va nunca, porque Ujú. él con los años cada vez habló menos polaco. Antes cuando vivía con sus padres todo el tiempo, pero después los iba a visitar cada tanto o una vez por semana. Ujú. Y desde que mi abuela falleció, que fue la última, hace 5 años, 4 años, ya no habló más en polaco y sin embargo va a Polonia y se le entiende perfecto. Perfecto, muy bien, ¿no? Pues genial. Y otra cosa que quería hablar sobre la inmigración, ¿no? Me recordé ahora que, como dices, Argentina estuvo abierta a la migración para todos. También Sí, están los alemanes que escaparon y que fueron para allá. tam- ¿Cómo era? ¿Había convivencia en esa cosa? ¿Los temas políticos se olvidan también? mira, aquí también llegaron muchos alemanes, Ujú. muchos nazis, pero esas cosas no se supieron en ese momento. Digamos, cuando el presidente Perón en los años después de la guerra también facilita la entrada de muchos criminales nazis a la Argentina, en esa época creo que no se sabía. Por supuesto venían aquí con otro nombre, se inventaban otra vida, ninguno vivía con su... Si recordarás creo que en el año 60, cuando el Mossad extradita a Eichmann, el asesino que Ujú. estaba viviendo en Buenos Aires, se llamaba Roberto no sé cuánto, no tenía un nombre alemán y tenía Claro. otra vida. Pero sí, muchos alemanes, hay algunos lugares de la Argentina, especialmente en Córdoba y en Bariloche, en la Patagonia, donde había mucho alemán, bastante pro-nazi, en comunidades más bien cerradas. Hay una película que seguramente se puede ver por internet, que te recomiendo mucho, que se llama Huacolda, que es una historia de ficción, pero que muestra un poco esas comunidades alemanas cerradas que había en algunos lugares de la Argentina. Pero en general también vinieron muchos judíos alemanes a la Argentina, o sea que hay mucha inmigración judía polaca y judía alemana, y eso sí, por supuesto, vivían como, tenían una buena relación entre sí, pero con el tiempo se empezaron a saber todas estas historias de nazis en la Argentina y, y todas las conexiones, y son realmente escalofriantes, de cómo también el gobierno facilitó la entrada de tanto criminal de guerra a la Mm, Argentina. Es un capítulo bastante negro de nuestra historia. entiendo. Pero vamos, las historias, la guerra, vamos, los conflictos europeos no se hicieron presentes allá, ¿no? Sí, estaban ahí, pero escondidos, haciendo una nueva vida. Sí, Mm. sí, no hubo muchos, la verdad es que yo no diría que esos conflictos repercutieron. Mm. Argentina además fue un país neutral, creo que le declara la guerra a Alemania un día antes de que termine la guerra, Ah, ok. así que no hubo no hubo como mucha influencia. Lo que sí hay es, bueno, aquí hay un museo del Holocausto en la Mm. Argentina. Creo que es el único país del mundo que también tiene una réplica de la casa de Ana Frank. Aquí hubo mucha inmigración de religión judía, así que esas historias están muy presentes en la Argentina. Eh, la historia de la guerra está muy presente, hay mucha gente que le interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial, como a mí, también ese fue mucho el público de mi libro.
Pero sí, tal como vos lo decís, y los conflictos no se hicieron presentes de esa manera tan fuerte aquí. Ajá, entiendo. Bueno, sigamos con una pieza más, una canción más. Es Los Espíritus, Perdida en el Fuego. Perdida en el fuego, vos sos mujer, la hoguera y te quemás, no te dimos más lugar. Perdida en el fuego, tus dones, tu sombra, de bruja, se queman en la hoguera. Tu canción y tus ganas de cantar. Perdida en el fuego, tus dones, tu sombra, de bruja, se queman en la hoguera. Y tu canción y tus ganas de cantar. Perdida en el fuego, Fueron Los Espíritus, Perdida en el Fuego. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Solo en Argentina? Mira, físicamente solo en la Argentina, porque la verdad es que comprarlo a través de internet
sale más caro el envío a Polonia que, Ajá. que el libro en sí, pero sí se consigue a través de Amazon o a través de Casa del Libro, se Ujú. consigue la versión en ebook, que eso sí es Por todos bastante lados. fácil de conseguir, sí. Por Amazon seguramente y por Casa del Libro, que es una de las grandes, y también si entran a la página de Penguin Random House, que es la editorial, Ujú. también se puede comprar el ebook desde ahí. De hecho, hace poco me han dicho que lo han comprado en Europa, así que supongo que en Polonia no habrá inconveniente. Y ojalá, no sé, veremos cómo sigue este año, ojalá fines de este año o el año que viene pueda ser también publicado en polaco eh, allí. ¿Ya has hablado con gente interesada en la traducción? Mira, no directamente porque eso se encarga la editorial, pero Mm. por ejemplo, hace unos días hubo un festival literario en Sopot, al norte, ¿no? El Sí. Literazzi Sopot, y una escritora argentina muy reconocida, Claudia Piñeiro, Mm. cuyos libros están traducidos al polaco, ha llevado libros míos para traductores y editores en Polonia, así que bueno, esperemos que les despierte su interés y que se pueda hacer en algún momento en el futuro próximo. Tenemos que ponerte en contacto con un chico que entrevistamos acá, traductor. Él tradujo algunos escritores mexicanos y a Vargas Llosa también me parece que traduce. ¿Cómo se llama? Y se llama Recuerda. Pindel, algo así, apellido Sí, bueno, Pindel. él Ajá. lo tiene, mi libro, porque Claudia Piñé es el traductor de esta escritora que te digo, Ah, y ella le ha dado el libro. Así que, buenísimo. Entonces, ojalá. qué buena coincidencia. Sí, bueno, buenísimo y además buen rollo. Le mandamos un saludo si nos escucha. Y bueno, Sí, le hacemos saludos desde ahí. Argentina, Tomás. Y le mandamos ahí una buena vibra para que ya se ponga a trabajar. Ojalá, ojalá. Entonces, ¿dónde y en el web, dónde podemos saber de ti? Bueno, hay un Facebook con mi nombre, donde voy poniendo todas noticias referentes al libro y a otros trabajos también. Es Ana y lo deletreo sería WAJSZCZUK. Ahí me encuentran en Facebook y bueno, si quiere, algún otro oyente en español en Polonia que se quiera comunicar conmigo, me pueden escribir a ese Facebook. Muy bien. ¿Cómo lo dicen en argentino? Weisschuk. Se van a reír en Polonia. Es Wajsuk, Weisschuk, porque claro. aquí la W se pronuncia como una G. eh, y me lo pronuncian de millones de maneras diferentes porque nadie lo entiende el apellido. Claro, es que si son Es 4 consonantes, 5 consonantes. cinco. Es complicado. Para el castellano es complicada. Tanta consonante junta. Pero tu padre lo decía bien, ¿no? Sí, claro, claro, sí, Eso, sí. perfecto. Y mi abuela también. Por ejemplo, una de mis hermanas se llama Banda, pero aquí le dicen Wanda. En Argentina es Wanda, Sí. cuando en polaco es Banda el nombre. Dime si es verdad o no. Aquí los amigos argentinos me decían que, no sé si estoy en Buenos Aires o quizá en Misiones, pero a una chica guapa le decían papirosa. No sé. No No, aquí sabes, ¿no? no. Ok. Aquí no lo sé, la verdad, pero no me suena muy. No, la historia era bastante curiosa y convincente porque, bueno, resulta que, según la historia que me contaban, era que muchas chicas polacas en épocas duras se dedicaron a la prostitución. Entonces, eran bastante Ah, guapas y fumaban. Entonces no hablaban mucho español y ellas siempre hablaban de papirose. Papirose es un cigarrillo, un sí. cigarro en Es muy polaco. posible porque aquí hubo incluso una mafia, la Zug Migdal, que en Ujú, los años 30 trajo muchas chicas polacas engañadas ujú, en la época de entreguerras, ¿no? En la época muchas chicas campesinas, ajá, muy pobres, y guapas, y que las traían a Buenos Aires con la idea de presentarles o de casarlas bien, ujú. y terminaban en burdeles, eso es cierto, así que es muy posible que esa historia sea cierta. Y eso, entonces de ahí quedó, como eran guapas y estaban ahí, eran las papirosas. Y no Las sé, papieros, puede dicen ser, que era claro, claro. una historia, una leyenda urbana y que quería confirmar con alguien Sí, como es muy tú. posible, es muy posible. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias, Ana Weisschuk, Weissuk, no sé cómo te digan.
Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista y nada, esperemos leer pronto tu libro, lo dejaremos por ebook, que creo que es lo más factible, creo. Sí, lo más factible por ahora. Ujú. Y esperamos pronto leer la versión en polaco. Ojalá. Muchísimas gracias a vos, César, por la invitación. Bueno, y un saludo grande a todos los oyentes polacos. Me da mucha ilusión que puedan escuchar y saber de mi libro allí. Buenísimo. Pues gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Y para despedirnos, los dejamos con La Yegros, Chicha Roja. Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego. Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros, cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Brilla la huella sobre el camino de piedra. Suena en el viento que mi destino es solo cantar. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Me he desvelado, me he descontrolado, me he desayunado con el alba que me ilumina. Cumbia, bocinas, porritos en la esquina y una leve mejoría. Cambio, no hay mañana, no hay promesa, no hay un mapa sobre la mesa, no hay nada, señora chichera. Deme un trago de su veneno, después le pago. Señora chichera. 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 Agradecemos su atención, querido Radio Escucha, y lo esperamos la próxima semana a la misma hora, por la misma estación, con más música y diversión para toda la familia. Muy buenas noches.